Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de cuarto grado. Sí, vamos a dar esta primera sesión que inicia a las 10:40 de hoy 28 de abril del año 2021 y vamos a terminar con el tema del Renacimiento. Vamos a ingresando los estudiantes a la plataforma de estudio. Hemos estado tratando temas renacentistas, así que vamos a hacer mención de algunas obras del Renacimiento, como lo es Giovanni Boccaccio, quien fue un escritor italiano, y entre sus sus obras más destacadas está el de Camerón, el Corbacho, y entre las poéticas está el Filostrato, el Ninfal Fesulano. Por su parte, otro personaje importante es William Shakespeare, con sus famosas obras como Romeo y Julieta, Antonio y Cleopatra, Julio César, Otelo, y entre sus comedias El Mercader de Venecia. Ahora bien, con este tema, pues damos por finalizado el tema del Renacimiento y tienen actividad domiciliaria en la página 29, anoten, página 29, y dice: establece un cuadro comparativo entre la literatura renacentista y la literatura medieval, que fue la que vimos hace 2 clases atrás. Luego vas a hablar acerca, elaborar una línea de tiempo de la vida de William Shakespeare y la vas a ilustrar aquí en tu cuaderno, lo puedes hacer aparte también. Vas a completar esta frase: William Shakespeare fue un famoso ¿qué? Fue un famoso dramaturgo. Crea en sus personajes. Busca lo que te compete aquí realizar en esta investigación. Entonces, opción A, bueno, aquí les voy a ir dando la respuesta. Opción A: William Shakespeare fue un famoso dramaturgo que crea en sus personajes arquetipos de valor universal. Es la opción A. Aquí les voy a ayudar en esta actividad, pero me van a hacer la actividad 1 y 2 y la 4. ¿Qué puedes hacer para cambiar el final del argumento para que la tragedia ser de ser tal y se convierta en una historia de amor feliz? Por acá, página 29 es la actividad domiciliaria. Vas a realizar la actividad de la 1 a la 4. Ahora, iniciamos el día de hoy con el tema número 7, el neoclasicismo. Y por acá tenemos nuestro material ya. Un momento. El tema de hoy a tratar es el neoclasicismo. Muy bien. Como tema número 7. Y tenemos la participación y asistencia de Nayeli y de Samantha Uribe. Muy bien. Ahora, dentro del neoclasicismo, pues, el neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Y es que tenía como bases la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad, de la antigua clásica, y el culto a la razón, interpretados como modelos para la reconstrucción de la modernidad.
El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, que fueron claves filosóficas del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Copien esto en sus cuadernos, por favor, para que tengan de sus apuntes. Y como datos de lo que es el neoclasicismo, pues vamos a ahondar un poquito en este tema, que es bastante interesante, así como lo fue el Renacimiento. Y es que el neoclasicismo fue un movimiento artístico, pero también intelectual, que se originó en Roma en pleno siglo XVIII, como lo señala nuestra lámina, y que luego esta fue expandida en gran parte del mundo, donde se utilizó el estilo barroco, pues los consideraban un poco vanidosos y basados en fantasía. Y es que el neoclasicismo reflejó la realidad política y social de una época caracterizada por enfrentamientos violentos entre las clases, y también estuvo acompañada como la Revolución Francesa, pues, dentro de ese auge. Eh, También este neoclasicismo, pues, acompañó el comienzo de una nueva era llamada el siglo de las luces, que aludía a la claridad del conocimiento y de la razón para iluminar a la humanidad ignorante de la época. Y es que el periodo del neoclasicismo pues resultó la transición del antiguo régimen hacia uno nuevo, basado en una nueva difusión del conocimiento, de la ciencia, la razón. Y por ello, el neoclasicismo también dio lugar al romanticismo. Vamos aquí a admitir al otro estudiante más. Entonces, el neoclasicismo dio lugar al romanticismo, que perduró hasta el siglo XX y bueno, este estuvo basado en emociones, individualidad y la libertad. En la siguiente lámina tenemos varios personajes que vamos a tratar. Y dentro de las obras neoclásicas, que eran serias, vamos a decir, entre algunas características, eran un poco serias. Y había un énfasis dentro de lo que eran las emociones, y a su vez había simplicidad. También una de las características más destacadas es que el neoclasicismo pues pretendía alcanzar el orden y la armonía desde la moral. Involucró también artes decorativas visuales, no nada más la literatura, sino que el teatro, la música, la arquitectura, y rompió con el estilo barroco. Entonces hizo una transformación a la sociedad a través del arte con nuevos enfoques ilustrados basados en la ciencia y el conocimiento. Vamos a mencionar algunos de personajes interesantes como Félix María Samaniego, quien fue un escritor español
famoso por sus fábulas morales, junto con Tomás de Iriarte, y es considerado el mejor de los fabulistas españoles. La violenta enemistad surgida entre ambos, pues ha pasado a la historia de la literatura. Y aquí tenemos las fábulas de Samaniego, que fue publicada en 1784, y las fábulas morales recogen un total de 157 composiciones distribuidas en 9 libros y procedidas de un prólogo, y fueron compuestas para los alumnos del Colegio de Vergara, en cuya labor pedagógico colaboraba. La intención está dentro del carácter didáctico de la literatura neoclásica e ilustrada, y respondía a la máxima estética de instruir deleitando. El único detalle de Samaniego es que estas fábulas, como eran dirigidas a niños, pues podrás observar que tenía una composición de 157. Y es como que un poquito larga, ¿verdad? Entonces, estas fábulas pues eran un poco tediosas para instruir a los niños. Sin embargo, lo hacían de una manera muy didáctica para hacérselas llegar, pues llevaban una enseñanza consigo. Entonces, la reformulación de la moralidad, según la fábula de Samaniego, suelen ir al final de la misma, con una consecuencia leccionadora de lo sucedido en el episodio que la procede. Quizás, como señala la lámina, sea la moraleja desde el punto de vista de la estructura, pero esto fue un aspecto menos conseguido porque como era muy extensa esta fábula, pues hizo que la persona, el lector, no pudiese llegar a comprenderla por completo, no pudiera entender esa moraleja en la que llevaba esta fábula, porque era muy extensa. Es cuando alguien quiere hablar contigo y te quiere decir una noticia directa, pero su manera de ahondar 4 o 5 horas en una conversación, pues a la final no comprendes y perdiste 4 horas y no llegaste a decir realmente el origen, el significado, el motivo, el objetivo. ¿Ves? No se llegó a un punto. Entonces, de la manera de esta fábula, como era muy extensa, imagínense, niños. Entonces, ¿qué sucedió? No se pudo llegar al, a lo que es el objeto, la esencia de la misma. Es como yo decirles a ustedes sobre el del, el del niño ese que decía que cada vez que venía un lobo, y nunca era cierto. Era mentira, y que a la final el lobo se le apareció y nadie le creyó. Y es algo corto, es un relato corto. Y se entiende el fin de la fábula. Pero leer 157 composiciones, pues muchachos, hay que echarle. Sin embargo, cuenta la intención. Para una fábula se exige que sea concisa y breve, de forma que pueda quedar grabada con facilidad en la mente infantil. Pero Samaniego se pierde con frecuencia en rodeos inútiles, es decir, le da mucha vuelta y vueltas para poder llegar a una esencia. Y a diferencia de La Fontaine, pues solamente insinúa la moraleja. Entonces, mientras él da muchas vueltas para llevar una enseñanza didáctica, pues La Fontaine pues solamente da una insinuación de la moraleja y se sobreentiende. Ese es como cuando usted quiere terminar una conversación porque ya usted hace 1000 maneras de insinuar, ¿no? Ay, ya tipo, o busca cualquier excusa, ay, ya me tengo que ir, o dentro de 15 minutos, tía, llego allá a la casa, porque ya estás como avisando de que te tienes que retirar y realmente es que ya quieres irte. Entonces, una forma de llevar a las fábulas también es a través de
mostrar un breve intro y que lo demás quede a la imaginación de la persona. Esa era la única diferencia entre las fábulas de Samaniego. Si pueden copiar algún aspecto de estas láminas, cópienlas sobre las 157 composiciones que tiene la fábula. Entonces, este movimiento neoclasicista, pues, tuvo grandes aspectos importantes dentro de la literatura. Entonces, uno de los aspectos importantes es que buscó un profundo interés por difundir el conocimiento. Ya en el neoclasicismo no querían que un grupo selecto tuvieran el conocimiento, sino que buscaban impartirlo basado en la razón y en la ciencia. Perseguían fines didácticos, moralistas, y rechazaban el exceso de la imaginación que era producto de lo que era la corriente barroca. Entonces, así como en esta era del neoclasicismo, pues se buscó la intención de enseñanza, porque ellos querían difundir el conocimiento de cualquier manera que pudiese ser posible. Dentro de esta enseñanza y dentro de estos conocimientos que se querían impartir, pues hubo una influencia de grandes pensadores y filósofos. ¿Y quiénes eran esos que inspiraron este mundo de la filosofía, de la literatura neoclásica? Pues los personajes que vimos en filosofía. Pues nada más y nada menos que los más nombrados de filosofía. ¿Quiénes son? Aristóteles y Sócrates. Fue como una inspiración para ellos, pues fue una influencia que tenía ideas clásicas. Y entre las obras literarias neoclásicas también surgió el ensayo como una manera de divulgar esas ideas basadas en la razón. También la enciclopedia fue como un nuevo género que se difundió a manera de que en ella había el conocimiento puro humano y que pudiese tener accesibilidad a muchas personas a través de él. Otro género que se impuso más fue la fábula, como la de Samaniego. Dejar buscar una enseñanza. Espero que hayan copiado esto en sus cuadernos. Recuerden que yo saco preguntas de los materiales que pongo, les presento aquí en cada lámina. Para Samaniego, que seguimos con él con sus fábulas de 157 composiciones, pues el tipo de moralidad de la fábula no es cristiana, ni tan siquiera ingenua. Solamente buscaba seguir la tradición, ciertos conceptos naturalistas de la moral. Mas no eran fábulas cristianas porque eso quedó en la época medieval. No quiere decir que no habían personas que aún tuvieran obras religiosas, redactaran. No, señor. Habían personas que mantenían su corriente, su ideología. Usted no va a dejar de ser un devoto católico o un cristiano evangélico o un mormón, un testigo de Jehová porque ven una nueva religión. Ay, llegó la religión los X, Y, Z, ¿verdad que no? Claro, al menos que usted tenga una debilidad en su religión y vea que vaya a migrar a otra. Pero usted mantiene sus ideales. Ahora, las bases están próximas a la ideología de Rousseau, pero en realidad es una ética de supervivencia y de lucha por la vida, la que los animales parlantes nos predican. Pues en la fábula son utilizados mucho los animales, eso lo vimos en este mismo curso, en los géneros. Entonces, una moral en la que tiene cabida el egoísmo, la venganza, la astucia, la desconfianza. Estos eran parte de los temas que trataban las fábulas. Ahora bien, seguimos con las grandes fábulas de Samaniego, pues se puede decir que Samaniego es el autor de la moral bonachona, del optimismo, la moral buena,
de buenas enseñanzas, buenas costumbres, el optimismo y de las verdades mediocres. No todas las virtudes y defectos de la literatura moral y didáctica del siglo XVIII están contenidos en su libro, no todas. Pero sí era una época, como se lo señalé comenzando el tema, que se buscaba era qué, se buscaba ya era el conocimiento, impartir el conocimiento a todos los que se pudiesen llevar, difundir, pues. Samaniego, claro, tú dices todas, del optimismo y de las verdades mediocres, todas las virtudes y defectos de la literatura moral y didáctica del siglo XVIII están contenidas en su libro, sí, dice todas, pero encerrándolo dentro de las fábulas había muchos temas que sí, ciertamente se encerraba todo este contenido que se buscaba era que todas las personas pudiesen llegar a tener ese conocimiento, todas las personas pudiesen tener ese conocimiento que se quería llegar dentro de lo que es esta corriente neoclasicista, este punto. Entonces, eh, disculpen, pues aquí dentro de las fábulas de Samaniego, pues trata los asuntos de la fabulística tradicional de una manera fácil. También tenemos que la intención de Samaniego, pues escribió con una finalidad de ofrecer, eh, ya va, me perdí aquí, de ofrecer ejemplos a los niños del seminario, mientras que la intención de Iriarte era proporcionar una educación literaria, reafirmando y defendiendo los principios y reglas del gusto literario neoclásico. Entonces, dentro de las fábulas había ese género didáctico. El único detalle de este tipo de fábula es que era muy extensa, era muy extensa. Si yo los mandara a leer ahorita un libro de 1000 páginas, oye, es tedioso, aparte de que no es lo que te gusta, no es tú, como se dice, parte de tus gustos literarios. Y es como que yo le decía a usted, de verdad que lo que es la Eneida, a mí no me llama la atención la Eneida, más la Odisea y la Iliada. Pero es algo que tengas que leerlo por obligación y tediosa, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, imagínense los niños leer una fábula tan larga. Ahora no, ahora hay una practicidad de las fábulas, pues son cortas, igual lleva la enseñanza que quiere. Entonces, Samaniego, el único detalle es que daba muchas vueltas para llegar a lo que es la enseñanza dentro de ella. ¿Ves? Entonces, dentro de estos personajes que estoy mencionando como Samaniego, pues tenemos a Gustavo Adolfo Becker, que es el personaje que ustedes ven acá. Y Adolfo Becker fue un poeta español junto con Rosalía de Castro y es el máximo representante de la poesía posromántica. También tendencia que tuvo como rasgo definitivo la temática intimista y una aparente sencillez expresiva, alejada de la retórica, la demencia de lo que es el romanticismo, eso tan empalagoso. Y por acá ya, muchachos, que tengo estoy utilizando el mouse de que va integrado a lo que es la computadora, pues tengo una cierta dificultad por acá. Entonces, hablando un poco de Gustavo Becker, pues tenemos aquí un momentico, ok. Tenemos que sus leyendas pues recrean ambientes fantásticos y envueltos en una atmósfera sobrenatural y misteriosa.
destacan por ese ambiente de irrealidad, de misterio, si todo siempre es sobre un plano real que deforma y desbarata. Entonces ya este tipo de escritos de Becker pues son muy fantasiosos. Sin embargo, dejan cabida para el misterio, pues no, o sea, no por el hecho de que todos pertenezcan a una misma corriente, todos nos vamos a ir por un mismo tema, de repente unos se van por la comedia, otros se van por los misterios, otros se van por aspectos sobrenaturales, otros se van por medios didácticos. Entonces, eh, tenemos así dentro de ella la Corza Blanca, donde la protagonista se transforma de noche en el citado animal, en una corza blanca, o en el Monte de las Ánimas, en aquel mismo escenario de un paseo amoroso, se transforma en el campo del horror fantasmal y en el que el terror llega hasta la alcoba, mejor defendida y adornada. O por fin, en los ojos verdes y sobre todo el rayo de luna donde lo irreal, enfrentado a la realidad, hace optar a los protagonistas por el sueño, por la locura en la que quieren vivir, lo que la realidad les niega. Entonces, estos son como un breve intro de lo que es la Corza Blanca de Becker. Imagínense que usted vaya con su enamorado, su enamorada, a un bosquecito de esos por allí y de repente su enamorada se empieza a convertir en la mujer lobo o su enamorado se transforme en un animal con cachos y dientes grandes, pues bueno, eso es una más simple imaginación, pero es lo que Becker quería hacer llegar a las personas. Esa imaginación de la corza blanca, wow, ¿cómo será ella? ¿Qué será una corza? Y todo ese misterio y aspecto sobrenatural que encerraba esta obra. Entonces, dentro de esta literatura neoclásica, también podemos eh, también hacer mención que no nada más el neoclasicismo se dio en la literatura, pues también se dio en la arquitectura, se dio en la pintura y en muchos aspectos más que pudiésemos mencionarlo todo, pero nos vamos a enfocar nada más dentro de la literatura. Ahora bien, estuvimos mencionando a algunos personajes y vamos a decir que los personajes principales de esta corriente, pues está Alexander Pope, Samuel Johnson y tenemos aquí a Jean de La Fontaine, que lo mencioné dentro de las fábulas de Samaniego, pues Fontaine en su fábula buscaba ser un poquitico más directo en lo que es llegar a la didáctica, a la enseñanza, a la moraleja que quería transmitir dentro de su fábula. Y por eso se hizo una comparación de Samaniego, pues Samaniego daba muchas vueltas para llegar a la fábula, pero La Fontaine, pues no, era más como más acercándose a lo directo. Tenemos a Jean-Baptiste, tenemos a Corneille y a Jean Racine. Tenemos varios personajes interesantes de lo que es el neoclasicismo. Y el neoclasicismo pues nos lleva también a una literatura un poco más realista. Y esta literatura realista pues es una corriente que se desarrollará en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Entonces, esta tendencia viene a alejarse un poco de la fantasía y de esa imaginación, de la fábula, de la corza blanca, de que apareció, el misterio, pues dice que con el fin de explicar la realidad social y analizarla es lo que buscaba el realismo literario. Asimismo, supone un cambio en el lenguaje y en el estilo del periodo anterior. Entonces, aunque buscaban más asemejarse a las explicaciones del mundo real, pues les recuerdo nuevamente, no el hecho de que una corriente esté de moda
quiere decir que las demás van a dejar de usarse. Ejemplo, si ahorita viene la moda de las botas porque viene el invierno, no quiere decir que cuando se acabe el invierno más nadie va a utilizar botas. No, el que las quiere utilizar es cuestión de gusto. Yo me las puedo poner en verano, me las puedo poner en primavera, en otoño, es a mi gusto. El hecho de que una corriente deje huellas para quedar en el pasado no quiere decir que no vayan a haber personas que sigan redactando con ese estilo, porque si no, no tuviéramos hoy obras religiosas, porque quedaron en la época medieval. No, no quiere decir eso. No van a escribirse más obras románticas porque ya pasó de moda. No. Hay personas que mantienen, escritores que mantuvieron, perdón, en esa época mantuvieron su propio estilo. Entonces, por acá, dentro de este género, pues la novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar y reflejar y explicar la realidad social. Estamos ya a 9 minutos de finalizar la primera sesión y estamos ahondando con el tema de lo que es el trance del neoclasicismo y lo unimos con la literatura realista, esa literatura que te quita la fantasía, te quita las maripositas de la cabeza, pues te lo lleva a la realidad social, utilizando como un género la novela, un subgénero, perdón, el subgénero de la novela, que es el que se va a imponer durante este periodo de la literatura realista. Pues tenía un fin, explicar la realidad social. Y este realismo literario surgió en Francia, pero pronto, así como la pandemia, se desarrollará en otros países. Ahora bien, copien algunos aspectos de esta lámina. No les he dejado copiar en otras, pues no quiero demorarme tanto para ir avanzando en las clases. Nos quedan 6 clases nada más. Para el próximo viernes les estaré dando la fecha en que van a presentar el examen final y vayan haciendo sus actividades domiciliarias para que vayan teniendo sus apuntes. Algunos avanzarán, otros se graduarán, no sé quiénes quiénes salen en este ciclo, no sé quiénes salen todavía y espero que todos puedan avanzar. Entonces copien aquí en sus cuadernos, recuerden que el portafolio tiene mucho peso en la nota. Bien, y mencionando un poquito las características de esta literatura realista, pues ellos tenían la observación y la descripción de lo que es la realidad
pues ellos concebían la naturaleza tal cual, como es, sin llevarla al nivel de la fantasía y de la exageración y sin quitarle sus características propias. Entonces, así de esa manera lo plasman dentro de sus obras. Entonces, es algo como parecido a las ciencias experimentales, pues todo lo basan en la observación. Todas las obras son basadas de una manera real, que buscaban como que el uso de la razón. También pudiésemos señalar la crítica social y política, pues algunos realistas escriben con el propósito de denunciar los conflictos que se presentan dentro de la vida cotidiana y por ello sus novelas se postulan de una manera crítica ante la sociedad. Entonces también era como una forma de manifestar a través de sus escritos, pues todo lo que era el acontecer diario, la faena diaria, pues. Entonces, también la burguesía era protagonista, pues. Los personajes del realismo literario, pues, pertenecían a la clase social, que era la burguesía. Y los personajes pueden ser individualizados o también en grupo. Y en ello servía para denunciar y tratar de reparar los problemas de la vida cotidiana. Entonces eran un toque muy distinto, ya no de que, ay, la chica que llegó a la ciudad, pobrecita, que no tenía ni un peso para mantenerse y se consiguió en el súper con un chico que era de la clase alta, el cual quedó profundamente enamorado al verle sus harapos malolientes y lastres que tenía. No, quitaron a un lado eso. Entonces ya no había ese empalagoso romanticismo, sino que ya iba con otros fines. Y por eso es que ellos utilizaban el subgénero de la novela, porque ellos lo consideraban que era uno de los subgéneros más, uno de los, bueno, más que bueno, era como por la excelencia. Pues para los escritores realistas fue el medio más adecuado para plasmar la realidad. Entonces, dentro de este tema, pues podemos hacer un encierre global de que el movimiento del realismo literario, pues vino con enfoques de cambiar la forma en que las personas eh, tenían veían las cosas del mundo, pues veían las cosas a través de un mundo fantasioso, muy alejado de la realidad, a través de los escritos, ¿no? De los escritos, no me refiero a otra cosa, sino estamos hablando del tema literario. Ya basta de tanto Dios, ya basta de tanto el hombre como centro de todo, ya basta imponer la imaginación, los misterios, las cosas sobrenaturales, la fantasía, pues vámonos a lo más real, chico, ya estamos, ¿qué vamos a estar hablando de la mariposa que se convierte en humano? Vamos a hablar más bien de las cosas que pasan en nuestro acontecer. Entonces, muchachos, faltando ya un minuto para terminar esta sesión de clase, pues los invito a desconectarse y a conectarse a la segunda parte de literatura de cuarto grado para finiquitar el tema del realismo literario. Y de esta manera, pues, seguimos con el tema del realismo literario
que se desarrolló en Europa, pues buscaba el razonar de las personas, ver la realidad tal cual como es. Ellos concebían la naturaleza tal cual como es. Y utilizaron más que todo el género de la novela para destacar pues esta corriente que viene a desarrollarse. Entonces, sin mucho preámbulo, pues vamos a hacer la desconexión. Ya Zoom nos está indicando de que pronto va a ocurrir la desconexión. Así que nos vemos en la segunda sesión.